Bueno, maestros, pues buenas noches, bienvenidos ya a nuestro tercer círculo virtual 3D5. Ya solamente nos quedan dos más para con este curso. Bueno, la dinámica, nuevamente les repito, va a ser muy similar a la del círculo pasado. Voy a tratar de iniciar yo haciendo algunas referencias y algunas reflexiones sobre el tema a tratar en el día de hoy. Posteriormente voy a otorgarle la palabra a algunos de ustedes, principalmente los que la vez pasada por tiempo no alcanzaron a participar, para que nos hagan comentarios acerca de dos preguntas. Estas dos preguntas que se las puse ya en el chat, que son las que vamos a tratar de reflexionar entre todos el día de hoy. Nuevamente, bienvenidos. Al final de la clase, todas las dudas que surjan o que existan a partir del trabajo que hemos hecho durante esta semana. Creo que este tema que vamos a abarcar el día de hoy es bien importante, y aparte de importante, es que creo que a algunos nos va a apasionar muchísimo esta cuestión precisamente de las metodologías activas. Y con eso quiero iniciar con eso. Voy a estar interrumpiendo un poquito la sesión por la situación de que faltan algunos de llegar, entonces voy a estar dándoles acceso a los compañeros. Pero voy a iniciar platicando un poquito de las metodologías activas. Estas metodologías activas que para muchos es nuevo, sin embargo no es tan nuevo en el sistema educativo. Las metodologías activas están muy popularizadas hoy en día. Es algo muy similar al uso de la tecnología. Coincidirán conmigo que usar la tecnología hoy en día pues es estar en boga, estar a la moda, estar muy acorde, ¿no? Sin embargo, el uso de la tecnología ya venía trabajándose desde hace muchos años, pero muchos no habíamos tenido ni la necesidad ni las ganas de poder entrarle a esta circunstancia, ¿no? Hoy es una obligación porque los tiempos nos obligan a estar muy atentos a todos los avances tecnológicos y a todas estas plataformas que lo que hacen es acercarnos y por supuesto hacer que nos cuidemos por causas de la pandemia. Entonces yo creo que la tecnología es buena cuando es bien utilizada. Así, de igual manera, las metodologías activas. Las metodologías activas se han popularizado hoy en día, en estos últimos años, poniendo siempre al estudiante en el centro del aprendizaje y, por supuesto, haciendo que éste sea súper más autónomo y súper más participativo, ¿no? Sin embargo, una cuestión, por ejemplo, la gamificación, el aprendizaje basado en proyectos o las clases invertidas, o las clases al revés, como algunos de ustedes las puedan conocer, tienen su origen desde el siglo XIX. Entonces no es nada nuevo, no es nada que acabamos de descubrir o que descubrimos el hilo negro, como podemos decir por ahí, ¿no? Pero no es nada nuevo. Sin embargo, es hoy cuando tenemos la necesidad, por supuesto, de trabajar con estas metodologías. Las metodologías activas son un conjunto de métodos, un conjunto de técnicas, un conjunto de estrategias que ponen siempre al alumno de cualquier nivel educativo en el centro del aprendizaje. ¿Por qué? Porque fomentan el trabajo en equipo, incentivan, alientan, le dan todas estas herramientas a este alumno para que tenga un espíritu crítico, esta cuestión de la pedagogía crítica tan importante, ¿no? ¿Cómo lo hace? Bueno, dejando a un lado todos los procesos memorísticos de repetición de los contenidos que se imparten en clase. Una forma de trabajar que prepara al alumno para situaciones de la vida real y para su vida profesional tan importante. Entonces, estas metodologías son muy importantes, por supuesto, y requieren de conocimiento de nosotros primero, de estrategias nuestras, de tiempo, eso es obvio, ¿no? Y requiere de muchas situaciones que nosotros los docentes debemos de tener muy en cuenta. Bueno, aunque les decía que es un término que suena mucho, que resuena con mucha fuerza en el sistema educativo actual, lo cierto es que estas metodologías activas surgieron desde el siglo XIX. Son varias, son variadas todas las técnicas que pueden ser utilizadas en el aula, por supuesto, siguiendo siempre los principios de las metodologías activas,
como por ejemplo, voy a mencionar algunas que ustedes por supuesto ya conocen, ¿no? Uno es el juego a través de la gamificación, esta cuestión de retos, de logros, de premios, que es bien importante en esta cuestión del juego a través de la gamificación. El número 2 es la cooperación entre compañeros con el aprendizaje cooperativo. Eso es bien importante, poder entender qué es el aprendizaje cooperativo y el trabajo que puedan hacer entre los mismos compañeros. La resolución de problemas mediante el aprendizaje basado en problemas es otra de las metodologías importantes. La creación de proyectos en el aprendizaje basado en proyectos forma parte de este menú, de esta gama tan importante. El fomento del pensamiento crítico a través del aprendizaje basado en el pensamiento también creo que es una cuestión bien importante. Entonces, lo que vamos a hacer el día de hoy, maestros, durante esta hora de trabajo, lo que vamos a hacer es responder a estas preguntas tan importantes de las que yo les estoy diciendo. Entre ellas, la primera. Vamos, la dinámica cambiarla un poquito en la clase pasada. La clase pasada hicimos 2 intermedios. Hoy lo que vamos a hacer es las 2 las vamos a responder en las participaciones que después de esta introducción que yo haga, vamos a iniciar. La primera pregunta, ya está en el chat para si quieren revisarla, es ¿qué vínculo tiene el constructivismo con las metodologías activas? Y la pregunta número 2, que va muy articulada, va muy de la mano de esta primera pregunta, es si tengo presente de manera personal, hablando en primera persona, tengo presente la forma en que los estudiantes construyen el conocimiento cuando hago mi planeación de las actividades de aprendizaje. ¿Qué efecto tiene esto y en mis alumnos y en mis alumnas? Es una pregunta yo creo que muy sencilla y que la tenemos muy al dedillo para responderla y que va muy ad hoc con esto que les estoy hablando. Bueno, y déjenme continuar un poquito con esta cuestión. En el ámbito de la educación, como ustedes saben, como ustedes saben, pues tenemos la suerte de contar con grandes referentes que gracias a sus teorías pedagógicas y sus teorías psicológicas nos han aportado y nos aportan información que es importantísima, información que es imprescindible sobre el desarrollo y sobre el aprendizaje de nuestros alumnos y de nuestras alumnas. Sabemos que, por supuesto, hay diferentes enfoques, distintos enfoques en cuanto a cómo debe ser el proceso de enseñanza y aprendizaje. Y estos son distintos porque también nosotros tenemos las propias, ¿no? Nuestras propias opiniones y por eso es que radica la diferencia. Por eso es que son procesos distintos, son enfoques distintos de un proceso de enseñanza y aprendizaje. Pero todas estas últimas corrientes y todos estos referentes de los que hablamos, tanto pedagógicos como incluso legislativos, lo que hacen es acercarnos al enfoque constructivista, un enfoque que lo hemos visto, que lo hemos hablado, que lo hemos respirado, que lo hemos sentido desde muchos años atrás, desde que estábamos en preparación, desde que nos preparábamos para ser estos profesionales de la educación que somos el día de hoy. Es importante decir que entonces que ese enfoque no es un modelo que se cierra y no es un modelo estricto, sino que en este modelo caben diferentes variantes, ¿no? Por supuesto, diferentes. Y esos autores que como el mismo método les comentaba, lo respiramos, lo consumimos, lo comimos, lo olemos, todos estos autores son los más significativos de los que vamos a hablar un poquito de cada uno de ellos. Son grandes personas que aportaron a una concepción como lo son Piaget, como lo es Ausubel, como es Vygotsky, como es Brunner y como es, por supuesto, María Montessori. Entre otros que también son muy importantes, ¿no? Quienes aportaron cada uno de ellos informaciones que nos han ayudado y que nos siguen ayudando en el aula, a nosotros los profesores, a los profesionales de educación, a entender la enseñanza de un modo global, completo e interdisciplinario, por supuesto, donde el alumno y la alumna es el principal protagonista del proceso de aprendizaje. Súper importante. Y también no solamente a los profesores nos han ayudado a entender esta cuestión, ¿no? También a los padres de familia, incluso a los propios alumnos. Entonces, quiero que platiquemos de una manera muy breve algunas de las teorías más importantes de estos autores mencionados.
esos autores que hemos mencionado con anterioridad, ya que estos son referentes de mucho peso a lo largo de este curso que estamos haciendo, en el que ya nos quedan 2 sesiones virtuales como esta, y hay que aprovecharla, hay que hacer un recuento y hay que ver qué nos aporta cada uno de estos teóricos, porque es una información que vamos a seguir utilizando por mucho tiempo. Permítame, déjame darle la bienvenida a otro de sus compañeros. Muy bien, entonces les platicaba de esos autores que vamos a hablar un poquito de ellos. Empezamos con Jean Piaget, este autor desde su enfoque psicogenético, estudió el desarrollo, por supuesto, el desarrollo cognitivo, estableciendo diversos estadios de evolución cognitiva, esos estadios que ustedes ya conocen perfectamente, que por supuesto son de gran orientación para nosotros, los profesionales de la educación, en las edades más tempranas. Pero, sin embargo, en este curso, lo que haremos es centrarnos de manera breve en su teoría del aprendizaje y de la inteligencia. Algo bien importante que es requerimiento, lo necesitamos para poder comprender estas cuestiones. Y ahorita que veamos todo lo que nos aportan cada uno de ellos, es que le vamos a estar dando sentido a esta cuestión. Este autor parte de esta premisa, de esta cuestión tan importante de que el sujeto aprende a partir de sus experiencias con el entorno. Ya hablábamos un poquito de eso en la clase pasada, esta cuestión del contexto, ¿no? Y es entonces que a partir de esa interacción que sucede del alumno, del sujeto con el entorno, que suceden 2 procesos a los que él llama, uno, asimilación y otro, acomodación. Cuando hablamos de asimilación, es este proceso que se pone en marcha cuando el sujeto integra un nuevo conocimiento a sus conocimientos que ya existían, ¿sí? A sus conocimientos previos. Y cuando hablamos de acomodación, surge cuando es necesario hacer un cambio en esos conocimientos que ya existían, también llamados, por supuesto, estructuras mentales, para podernos adaptar a las necesidades del entorno. Esta cuestión me parece espectacular, ¿no? Esta cuestión de poder adaptarse al entorno gracias a lo que ya conocíamos, alimentar lo que ya conocíamos o en su defecto, hacer un cambio entre lo que ya conocíamos. Si los esquemas que tenemos son, por supuesto, insuficientes como para asimilar una situación determinada, probablemente se modificarán algunos de los esquemas, adaptándolo siempre a las características de la situación que estamos viviendo. Por eso, entonces, es de esa manera como adquirimos un nuevo concepto y puede modificar toda la estructura conceptual procedente, ¿sí? Esos son las dos aportaciones que nos sirven en este momento para este curso y porque es importantísimo. Es importante tomarlo en cuenta en el desarrollo, en el diseño de nuestras estrategias. Entonces, si seguimos en este sentido, bueno, el conflicto cognitivo se entiende como algo positivo, ¿no? Algo positivo porque, puesto que ayuda a avanzar y a ir creando más estructuras mentales. Esas estructuras mentales que son propias, cada vez más cercanas a la realidad. Por eso es importante que la figura del profesor, que la figura de la profesora, el ambiente y los materiales del aula sean lo suficientemente ricos, sean lo suficientemente atractivos, como para crear estos conflictos cognitivos en alumnos y en alumnas. La idea es crear estos conflictos cognitivos, porque eso es lo que nos va a hacer ir hacia adelante. Este autor, pues, es muy, muy importante, ¿no? Hablemos de un segundo autor que les comentaba, y este autor es David Ausubel, o Ausubel, como lo quieran pronunciar o lo hayan escuchado. Bueno, este autor lo que nos regaló, nos hizo, bueno, un regalo impresionante, ¿no? Y nos regala uno de los conceptos más importantes dentro del constructivismo. El concepto es el aprendizaje significativo, un concepto que hablamos de él, que lo trabajamos de tal manera que radica la importancia de este concepto, ¿no? Él nos regaló el concepto de aprendizaje significativo. Es una expresión que se utiliza en contraposición a la cuestión memorística o mecánica. Según este autor, según Ausubel, para que el aprendizaje y la construcción de conocimientos sea óptima, las nuevas propuestas de aprendizaje tienen que ser o deben de ser, poderse relacionar de alguna manera con los conocimientos previos que el alumno ya tiene, que el alumno ya posee. Si esto llega a suceder,
Si el nuevo contenido se ha aprendido de manera significativa, este pasará a formar parte de su esquema de conocimiento y se irá engrosando, irá creciendo poco a poco el engranaje de conocimiento y experiencias personales. Entonces ahí es lo importante de que nos habla este autor, ¿no? Bueno, y todas estas nuevas situaciones en las que el alumno y en las que la alumna deben recurrir a lo que sabe, por supuesto, y a su vez deberá entender la nueva cuestión, el nuevo conocimiento. Esto hará que los esquemas previos de conocimiento en muchas ocasiones se pongan en duda. Y eso suena raro, pero es bien importante, ¿no? Que estas cuestiones se pongan en duda, se cuestionen, se tendrán que crear nuevas hipótesis, eso es lo más maravilloso y lo más rico, ¿no? Y en algunos casos, por supuesto, incluso se van a desestimar el conocimiento previo, eso que ya conocíamos, pues lo vamos a desestimar en algunas ocasiones, porque se considera incompletos o incluso se conocen, pueden ser erróneos, ¿no? Hay una cuestión que ustedes ya saben, ¿no? Aprender a aprender, pero hay una cuestión bien importante que cabe perfectamente en este, que es aprender a desaprender. Es entonces de esta manera como el alumno o la alumna, a partir de esos conocimientos previos, tendrán que revisar, tendrán que modificar, tendrán que coordinar e ir construyendo nuevos esquemas de conocimiento. De eso nos habla este autor tan importante también. Y vamos con un tercero, este es Lev Vygotsky. Vygotsky, otro autor bien importante, este desarrolló su teoría en torno alrededor de la psicología sociocultural. Y él lo que hizo es aseguró que el origen del aprendizaje radicaba en la sociedad que rodea al sujeto, algo que ya vimos también la sesión pasada, ¿no? El niño y la niña se apropia de un conjunto de estrategias, un conjunto de hábitos, un conjunto de normas que recibe ¿de dónde? Del medio, de la cuestión que está alrededor, ¿no? Y que por supuesto esto le conduce hacia una autonomía personal y hacia una colaboración con el grupo social. Según este autor, para que el aprendizaje sea eficaz, hay que partir de la zona de desarrollo próximo o potencial. Lo pueden escuchar de las dos maneras, ¿no? Zona de desarrollo próximo o zona de desarrollo potencial, por su sigla ZDP. Importantísimo. Esto es la distancia óptima entre el nivel de desarrollo del alumno, determinado, por supuesto, por su capacidad de resolver un problema de manera autónoma, y el nivel de desarrollo potencial. Esto es lo que hace, es referencia a aquello que el sujeto puede conseguir gracias a la interacción con otras personas. Entonces, este autor también considera que lo que el alumno o la alumna puede hacer hoy con la ayuda de otras personas, se podrá hacer el día de mañana de manera autónoma. Lo que hoy aprende el niño con ayuda de alguien más, a otro día, o sea, el día de mañana, lo podrá hacer de manera autónoma. Para que estos aprendizajes, bueno, es bien importante, ¿no? Pero para que estos aprendizajes se den de esta manera, habrá que crear situaciones de interacción entre los sujetos con experiencia desigual en entornos y objetos de conocimiento. Este autor, por supuesto, como desarrolló la idea de Vygotsky sobre esta cuestión de poder trabajar con los niños y una vez que trabajemos con ellos, bueno, ellos puedan hacer esa actividad de manera autónoma al día siguiente. Bien importante. Y vamos con Brunner. Brunner es otro autor que me parece también que hizo un aporte bien importante para todos nosotros. Bueno, todos incluso en conjunto hacen un trabajo extraordinario. Brunner dice que cuando el profesor o la profesora está ayudando al alumno, le está aportando andamios, esos andamios que ustedes ya han escuchado, ¿no? De vez en cuando, andamios, yo los conozco como andamios cognitivos, esta cuestión bien que Brunner nos ha alimentado. Estos andamios, él los pone habla sobre que los andamios son sobre los cuales el alumno podrá irse apoyando y podrá ir subiendo hacia nuevos conocimientos, que son cada vez los conocimientos más complejos, por supuesto, ¿no? Y este concepto de andamiaje lo que hace es una referencia metafórica, por supuesto, a esta cuestión de la construcción del conocimiento como si fuera un edificio, si se tratara de un edificio, ¿no? Cuando la construcción se ha acabado, por supuesto, el andamio lo que hace es retirarse
y pues queda en la construcción, ¿no? Pero el edificio no hubiese podido llegar a construirse sin la ayuda del andamio. Y los protagonistas del andamio, pues son todas las personas o los actores pedagógicos que pueden estar ayudando a estos alumnos. Lo importante es decir que Brunner, cuando habla de ayudante, porque ese es un concepto que él usa en esta teoría, él habla de ayudante, a lo que se refiere normalmente es a esta figura del profesor, pero no solamente es esta figura del profesor, lo comentaba hace un ratito, ¿no? Lo cierto es que esta ayuda puede venir de cualquier otra persona que tenga más conocimientos que el sujeto principal en cada uno de los temas, en cada uno del tema en cuestión. Puede ser un adulto, puede ser un compañero de algún grado superior o incluso un compañero de la misma edad. También es cierto, por supuesto, que el adulto, el profesor, sabrán mucho mejor cómo proporcionar la ayuda justa y la ayuda necesaria para poner en marcha todos sus conocimientos previos y todas sus estrategias de aprendizaje. Lo que queremos decir es que sabrá proporcionar una ayuda justa, que a la vez lo que hace es generar una futura autonomía en el alumno. Eso es bien enriquecedor. Brunner hizo también una referencia a una expresión, aprendizaje por descubrimiento. Eso es importante anotarlo, ¿no? Esta cuestión de, ¿qué dijo Brunner? Bueno, es un aprendizaje por descubrimiento. Esto es un hecho que denota toda la importancia que atribuye a la acción, a lo que vamos haciendo, a la construcción de los aprendizajes. Y por último, no menos importante, por supuesto, María Montessori. María Montessori lo que hizo es un diseño propio, un método pedagógico en el que se basó en lo que ella nombró como periodos sensibles, que son estas etapas en las que los alumnos, por supuesto, pueden adquirir con mayor facilidad una habilidad concreta, siempre se apoyaba con la educación de la libertad del alumno. Tenía que tener un papel fundamental. Esta libertad del alumno tenía que ser fundamental, aunque por supuesto debería de darse en ambientes especialmente preparados. Fíjese bien la palabra ambiente, desde dónde se escucha, ¿no? Porque hoy en día escuchamos ambientes de aprendizaje y creemos que es algo tan nuevo también. Sin embargo, ya Montessori ya lo había hablado, ya lo decía, la cuestión de los ambientes. Hablaba de esos ambientes que tenía que propiciar el profesor y la profesora. ¿A qué se refiere? Bueno, se refiere a un ambiente que tenga que ser organizado, cuidadosamente estructurado, con el material necesario para ayudar, por supuesto, a nuestros alumnos a aprender y a crecer. Es por ello que este método, lo que puede resumirse con una frase: libertad de elección en un ambiente preparado. El objetivo principal de este método Montessori es que el alumno lo que haga es desarrollar al máximo todas sus potencialidades dentro de este ambiente estructurado, por ejemplo, que tiene que resultar atractivo, tiene que resultarle motivador. Y bueno, ya conocimos a esos autores, ¿no? A Jean Piaget, Ausubel, Vygotsky, Brunner y María Montessori. Estos autores lo que nos habla es sobre esos enfoques constructivistas del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y bueno, vamos a dar inicio entonces a esta segunda etapa en la que vamos a dar la oportunidad a cada uno de ustedes para que nos comparta sobre estas dos preguntas que puse en el chat, estas dos preguntas tan importantes, que la primera es, ¿qué vínculo tiene el constructivismo con las metodologías activas? Y la segunda es si cada uno de ustedes tienen presente esta forma en que los estudiantes construyen el conocimiento cuando hacen sus planeaciones de aprendizaje. Y podemos agregarle qué efecto tienen ellos, qué efecto tiene esto que ustedes construyen en sus alumnos y en sus alumnas. Vamos a hacer la respuesta de las dos de manera breve, para alcanzar la mayoría de los compañeros. ¿A quién le gustaría iniciar para que no sea por dedocracia, por dedazo, como dicen por ahí, ¿no? Solamente abra su micro. Adelante, maestro Víctor. Lo escuchamos. Y ya usted, cuando termine, le da la palabra a alguien más, por favor. Buenas noches. ¿Me pueden escuchar, compañeros? Perfectamente, ¿sí? Adelante. Muy bien. Primeramente, es un gusto poder abrir esta reflexión. Y dando respuesta a las dos interrogantes, yo creo que también debemos situarnos como docentes en la apertura de reapropiación de los elementos del constructivismo
para enriquecer nuestro proceso de enseñanza en este caso, ¿no? Yo creo que en términos generales existe nociones teóricas por parte del docente respecto a estas teorías, pero quisiera partir con la interrogante, ¿no? que puede abrir un poco más la reflexión respecto a estas dos preguntas que el asesor nos plantea. Es, ¿cómo hacer digerible, cómo hacer tangible, cómo hacer vivencial y experiencial en todos los aspectos, no solo en el sentido cognitivo, sino también emocional, en el sentido perceptivo y incluso yendo un poco más allá de intelectual cognitivo, hablando un poco de las teorías, perdón, de las inteligencias múltiples, el planteamiento de estos autores del constructivismo en nuestro salón de clase? Es un reto verdaderamente, vaya, podemos decirlo, gigantesco, pero también como una posibilidad de poder nosotros como docentes situarnos como mediadores entre estas teorías, como filtro de criticidad, como mediador, y el alumno. ¿Por qué? Porque en algún momento me llamó mucho la atención lo que usted comentaba, nuestra programación, ¿no? Se hablaba por ahí de la experiencia. El constructivismo habla precisamente de esto, de la programación a nivel cognitivo, a nivel intelectual, de todo lo que la cultura que nos rodea nos va forjando, nos va formando. Entonces, como docentes, yo creo que el planteamiento inicial sería también cómo nosotros desaprendemos los patrones que a veces reproducimos de manera voluntaria, incluso voluntaria y consciente dentro de los procesos de la praxis educativa en nuestro salón, ¿no? ¿Por qué? Porque de alguna manera reproducimos la manera en que nosotros aprendimos. Yo me doy cuenta de mis propios procesos, o sea, yo me sitúo primeramente, ¿no? ¿Cómo me gustaría haber aprendido ciertas cosas? Sin embargo, a veces caemos en la práctica docente cuadrada, sin darle libertad, sin darle autonomía, sin permitirle que el alumno descubra a través de estímulos, no sé, tal vez emocionales, afectivos, cierto tema de su interés. Y entonces, esto tiene que ver mucho con las teorías de las cuales ahorita el asesor nos está compartiendo. ¿Por qué? Porque es un conjunto de metodologías, es un conjunto de planteamientos teóricos que a veces como docentes nos cuesta. Solemos decir, sí manejo una metodología ecléptica, pero a veces como que también, lo digo desde mi experiencia profesional, ¿no? Porque ¿qué tipo de maestro soy? ¿Y quiénes lo pueden saber mejor? Los alumnos, ¿no? Nosotros evaluamos, pero no nos permitimos ser evaluados por nuestros alumnos y a veces hay que darles posibilidad. Estamos encasillados a veces en el rol de autoridad, de facilitador, que no deja de ser también autoridad o de alguna manera el guía, ¿no? El guía es importante, pero a veces debe asumirse en el rol de aprendiz, porque aprendiendo a enseñar también se aprende a formar y autoformarse, ¿no? Yo creo que la mayoría de nosotros nos hemos enfrentado con eso al momento de elaborar una planeación. ¿Cómo le podemos hacer? Nos ahorramos el discurso descriptivo, los pasos, obviamos, del término obvio, obviamos las teorías y decimos o pretendemos en el pensamiento dominarlas cuando realmente necesitamos una reapropiación permanente, ¿no? Desaprender nuestra propia experiencia de aprendizaje, que a veces ha sido un poco ruda, ha sido un poco tradicional. No demerito la parte tradicional, tiene lo suyo, tiene lo bueno, pero también ya con lo que se está viendo ahora, una nueva situación en donde el respeto a la individualidad de cada alumno, desde su lengua, desde su manera de ver el mundo, desde su manera de sentir las cosas, de percibir sus emociones, de autoidentificarse sentimental y afectivamente. Entonces, allí es donde nosotros a veces, pues, sí, nos quedamos un poco como que limitados en cuanto a una actividad, ¿no? A veces pensamos que todos son iguales. Sin embargo, yo creo que precisamente para este es este espacio, ¿no? Para reaprender, reapropiar
el constructivismo y todo el conjunto teórico que tiene, pero también una parte importante, conectarlo con las nuevos enfoques actuales. Por ejemplo, el de las inteligencias múltiples, ¿no? Cómo vincular el constructivismo, que ha sido uno de los planteamientos teóricos de la teoría del aprendizaje fundamental, por decirlo así, ¿no? Porque se habla del humanismo, se habla del conductismo, pero el constructivismo aporta muchísimo. Y de ahí sobresalen pues, teorías o enfoques educativos como el de las inteligencias múltiples, que es como un nivel de formación de sujetos en un plano un poco más de conciencia, ¿no? Y después de ello sigue algo muy importante, el enfoque de inteligencias múltiples le sigue pues la inteligencia emocional, que es donde nosotros también nos debemos situar. ¿Cómo soy yo emocionalmente? ¿Me reconozco? ¿Me identifico? Logro focalizar mis puntos de inflexión emocional, sentimental, logro ser empático. En tanto no podamos realizar esto, entonces el maestro difícilmente va a poder ser ese mediador entre la currícula, los contenidos, ¿no? Su planeación y su práctica docente. Son retos que yo creo que lo hemos reflexionado todos, nos hemos enfrentado a ello. Al hablar de diversidad no solo es diversidad lingüística, es diversidad de inteligencias diversas, pero también emocionales, ¿no? Bueno, espero haber podido también generar sinceramente, de lo que se trata aquí es que uno no tenga la razón, sino que se enriquezca con las razones de los otros, ¿no? Compañeros, ese es mi aporte. Maestro, ¿a quién le da la palabra? Coincido totalmente con lo que usted dice, y adelante, por favor. Me gustaría, bueno, que participara el compañero Hugo López Valdina. Compañero. Muchas gracias, maestro Benjamín. Oiga, maestro Benjamín, ya estamos Ya voy. como nuestros Sí, alumnos, ¿no? ya. Ya estamos con nuestros alumnos. ¿Me toca o me escondo para que no nos toque? Adelante, No, no, ánimo. no. Gracias. Pues sí, es interesante toda esta situación porque nos conduce a años atrás estar en nuestro proceso de investigación cada vez que estamos en el proceso desde la planeación hasta llegar a la práctica, en estar enfrente a nuestros chicos y chiquillas, ¿no? Aquí hay algo interesante. Por ejemplo, lo que comentaba el maestro Hugo y lo que usted comentó al inicio con relación a lo que los autores han escrito muchos los han ido transformando con relación al constructivismo y la vinculación ahora con las metodologías activas. Eh, Ahora que estuvimos en este espacio de diálogo para la construcción de las actividades que subimos, estuvimos en un espacio de ahí de análisis. Yo comentaba ahí, por ejemplo, con otro compañero y le decía, pareciera ser que fuera un nuevo método que ahora nosotros, pues en nuestro espacio que tenemos, le hemos llamado, por ejemplo, el método de la ocurrencia, porque de repente tomamos partes de alguna metodología para darle seguimiento a lo que el niño está haciendo, porque aquí hay algo interesante, de acuerdo a los procesos de aprendizaje de cada niño. Hemos detectado también que nosotros en nuestro espacio hemos podido encontrar ese espacio de decir, de libertad, de acomodarnos para poder darle seguimiento a lo que el niño realiza. Eh, Ese vínculo del constructivismo con las nuevas metodologías, pues se vienen dando como un nuevo accionar, llamémosle así, porque en el momento en que descubrimos que el niño tiene una dificultad para poder aprender, reacomodamos ese espacio, ese accionar del niño para irle dando. Y ahí es donde también nosotros hemos descubierto ese espacio de libertad que le damos al niño para que se vaya apropiando de esa situación, ¿no? Entonces, yo he encontrado, por ejemplo, también en mi espacio de estar analizando mi práctica, porque debes de analizarlo constantemente, y hemos encontrado que
hay efectos muy padres, llamémosle así con palabras muy coloquiales, ¿no? Eh, donde vemos que nuestros alumnos, cuando llegan al salón y traemos ya la referencia del maestro o del compañero que lo atendió en el grado anterior, nos dicen, no, es que este chico de plano no va a aprender, ¿no? Y cuando uno llega y platicamos con ellos, nos encontramos que el niño ha encontrado ese espacio de podernos confiar qué sucede con él. Eh, a veces nosotros, por ejemplo, en nuestras comunidades sabemos muy bien que los niños es algo difícil que pudieran contar con una biblioteca o que tuvieran libros más ahí en casita, más los que pudieron guardar de los años por los que han pasado sus hermanos, sus primos y ellos mismos, ¿no? Pero encontramos que, maestro, lo que me estás enseñando ya sé en qué libro está y mi papá me lo ha enseñado. Y digo, ¿tu papá? Pero si me dijiste que no lee. Sí, pero me dice mi papá que hay cosas que nosotros también hacemos, ¿no? Entonces, eh, retomando lo que usted decía también de los autores, hacen presencia, pues, por ejemplo, en el espacio ese de decir, eh, que hay que tomar en cuenta las etapas de crecimiento del niño para poderlos ir adentrando en el proceso de aprendizaje. Por eso decía, eso escriben partes ahí en las teorías de Jean Piaget, ¿no? Que hay que tomar muy en cuenta la edad del niño, el proceso de crecimiento para poderlos ir encaminando a la situación del aprendizaje. También encontramos que las zonas de desarrollo, por ejemplo, lo de Vygotsky, eh, no todos tenemos esa misma capacidad de poder descifrar. Entonces, en el niño detectamos eso, que por ejemplo en su etapa de desarrollo pareciera que aquel niño que tiene 7 años, pareciera que tuviera 12, 14 años, porque tiene una habilidad para el desarrollo de las actividades y eso nos permite a nosotros reutilizarlo y que ellos sean tutores en el proceso de enseñanza. ¿Por qué? Porque vemos la habilidad que tiene para poder desarrollarse, ¿no? Entonces, estamos entendiendo que esa etapa, ese desarrollo que tiene, ese potencial de poder hacer las cosas, los podemos ir utilizando para que también ellos aporten al acompañamiento. Y si vemos, esa es una nueva metodología también, es una nueva forma de aprovechar ese espacio para ayudar a sus mismos compañeros. Y así nos encaminamos y encontramos que el aporte que dan al espacio cognitivo es grande porque descubrimos que ellos dan impulso a que sus demás compañeros también ellos se apropien de decir, bueno, si tú puedes, yo también puedo. Si tú me dices cómo la hiciste, no me apropio de lo que tú me dices, pero yo puedo transformarlo para hacerlo a mi manera. No lo dicen los niños, nosotros los descubrimos en nuestras observaciones que hacemos. Entonces, de esta manera es como también se va descubriendo ese espacio de libertad y decimos, oye, yo no les dije, pero mire la habilidad que van descubriendo los niños, que entre ellos mismos pueden hacer muchas cosas. El contenido que uno tiene como aprendizaje para desarrollarlo con los niños, lo vemos muy lleno, muy satisfactorio cuando vemos que todo el mundo se involucra y tiene una referencia importante de lo que aprendió a su manera. Entonces, hemos encontrado que dentro de estas nuevas metodologías activas está presente el proceso de la situación del constructivismo, porque de todos vamos aportando y eso va haciendo que se vaya construyendo un aprendizaje. Ese es mi aporte y espero que también sirva pues para que también nosotros despertemos y entendamos que lo que venimos haciendo no es una simple tarea enfrascada en un solo método, en una sola situación, sino que abarcan muchas cosas y más en nuestras comunidades, porque descubrimos que a veces nos cohibimos en decir, es que los niños no saben, sí saben,
porque tienen un entendimiento, traen un aprendizaje, y no nos olvidemos que la primera escuela, aunque no tengan los padres que sepan leer y escribir, pero enseñan cosas que sirven en el proceso de aprendizaje y en el reforzamiento que nosotros hacemos como docentes, permiten la apertura a lo que nosotros proponemos. Eso sería mi aporte. Y ahora le doy, pues la verdad no veo quiénes estén participando, pero vamos a darle la participación allí al maestro, a ver quiénes más estamos, porque no los veo. A la maestra María Bolón, a la maestra María Bolón. Muchas gracias. Maestra María Bolón. Buenas noches. Buenas noches. Adelante. Buenas noches. Me da mucho gusto estar con ustedes y para poder participar sobre de lo que es constructivismo y lo que es cómo vincular y también sobre la planeación que cada día hacemos con nuestros alumnos. Y sinceramente, a veces planeamos por planear, pero ahorita durante este día que estuve leyendo, sinceramente es como empolvar nuestros conocimientos de lo que hemos aprendido en la universidad. Estos conceptos hemos manejado, pero a veces no sabemos ni cómo se llama, según los autores que nos dicen. Y la verdad es muy importante tomar en cuenta todo eso, sus cognitivos de los niños antes de planear, conocer sus emociones, sus intelectuales, sus conocimientos, qué trae los niños, o sea, sus conocimientos previos, no solo planear por planear. Primeramente es conocer primero a los niños para poder planear una actividad para que sea un aprendizaje significativo. Y también para que tengamos unos alumnos creativos, críticos y reflexivos, y que sepan solucionar problemas en el aprendizaje, y para poder asimilar todo de lo que tiene que aprender. Así es que es muy importante que tengamos presentes sus conocimientos previos antes de planear una actividad, porque a los niños desde muy pequeños, desde primer grado preescolar, ya traen un conocimiento previos, de acuerdo de lo que han aprendido con sus familiares, con su papá y su mamá, ya tienen, entonces, o el ambiente donde viven. Entonces, tenemos que tomar muy en cuenta. Según los autores, debemos de tenerlo siempre en cuenta todos esos conocimientos que tienen los niños. Esa fue mi participación. Gracias, maestro. ¿El nombre de alguien más? Alcanzamos, yo creo que unos 10 minutitos para uno más, por favor. El profesor Carlos Santis. Adelante, maestro. Gracias, buenas noches, gracias, maestra Mari, por concederme el honor. Voy a tratar de no explayarme. A veces me pierdo, en lo que yo empiezo a decir. En el ámbito de la docencia, creo que ha habido mucho problema en términos de apropiación de teorías, exactos. Quisiera compartir un poquito. Por ejemplo, usted hablaba de María Montessori. Desde que me encuentro yo con la neurociencia, que me gustó bastante. ¿Por qué me gustó la neurociencia? Que a partir de ello intento hacer una metodología, quizás no novedosa,
pero desde mi punto de vista bastante funcional, porque se trata, su tendencia de la neurociencia es la asociación. Se conjuga un poquito con el constructivismo. Y el constructivismo justo en esta etapa de la pandemia es excelente. El constructivismo, su enfoque es para eso. Sin embargo, también la sociedad o los padres de familia no están acostumbrados en que, por ejemplo, el enfoque real del constructivismo es que el, el alumno se hace responsable de su propio aprendizaje. En relación a María Montessori, me gusta el concepto de ella cuando dice o decide realizar el aprender a aprender, que para ella no existe errores. Y en los tiempos de la práctica común nos hemos dado cuenta que enseñamos evaluando. No existe, no existe realmente el cumplimiento de los pasos. En relación a, quizás no logremos contestar la pregunta que usted decía, lo que nosotros llamábamos contexto, en esto de la zona de desarrollo próximo le llama la zona psíquica real, es decir, en donde el niño tiene un dominio total. Esa es su zona de desarrollo psíquica real, lo que le llamamos entonces conocimientos previos, lo que le conocemos o lo que conocemos a partir de una evaluación diagnóstica. Pero en todos los casos existe un error, yo pienso que desde las administraciones. Por ejemplo, entonces la evaluación diagnóstica comúnmente se ha vuelto administrativo. Solamente se utiliza un instrumento. ¿Por qué se utiliza el instrumento de la test? Porque es más evidenciable. Es lo que solicita un director, es lo que solicita la supervisión, es lo que solicita todo mundo, porque es tangible, pero no, no tiene un enfoque cualitativo, solamente tiene un enfoque cuantitativo, pero erróneo. Entonces, a mí me ha gustado más la evaluación cualitativa en el ámbito de la evaluación diagnóstica, porque se llega a conocer un poco más en donde resulta, por ejemplo, los estilos de aprendizaje, que es fundamental para poder empatar una planeación a partir de una evaluación con enfoque, a partir de una evaluación diagnóstica con enfoque cualitativo, se logra distinguir con facilidad en 15 días. A mí me ha llevado la evaluación diagnóstica en 15 días. Se logra distinguir también las conductas, la actitud introvertida y la actitud extrovertida, que para cada uno de ellos necesita una atención diferente. En los estilos de aprendizaje no se atenderá lo mismo un auditivo que un visual, no se atenderá lo mismo un visual que un kinestésico. Sin embargo, se van a utilizar estrategias de trabajo para llevar el grupo entero, pero abarcando esos tres espacios. La otra cuestión es, por ejemplo, los ritmos de aprendizaje, que a partir de que se inicia la labor de la zona de desarrollo próximo, el conjunto de estrategias con sustentos teóricos, con sustentos metodológicos en un solo camino, empiezan las agrupaciones, empieza entonces a aparecer los ritmos de aprendizaje, los lentos y los rápidos, por llamarlos de algún modo. Entonces, dentro de un grupo surge la característica heterogénea, o conocido también como multigrado, le podemos llamar, porque entonces se van agrupando. En muchas ocasiones, cuando nosotros agrupamos dentro del salón de clases, nos sitúan
algunos docentes que es antipedagógico, pero para uno es funcional el empezar a agrupar. ¿Por qué? Porque estoy respetando los ritmos de aprendizaje de cada alumno. La otra cuestión que he descubierto es que casi todas las teorías tienen similitud en todos. Por ejemplo, si convertimos en una teoría y no en un principio la zona de desarrollo próximo, lo del cognitivismo, la teoría cognitivista de Piaget, la teoría conductista es lo mismo. Los elementos que se necesitan viene dando lo mismo, solo es cuestión entonces de saber ubicarlo. En la actualidad yo le decía, me gusta mucho manejar la neurociencia lo he juntado, lo he relacionado con la gimnasia cerebral, que es potencialmente efectiva. Dentro de la neurociencia maneja los tipos de memoria. La memoria le llaman memoria perceptible, la memoria a mediano plazo y la memoria a largo plazo. Es interesante aplicarlo. ¿Cuáles son esas actividades que funcionan para cada uno? Por ejemplo, también la CE, coeficiente emocional, que decía el maestro Víctor Hugo, es muy relacionable con lo de la programación neurolingüística. La programación neurolingüística propone muchas actividades para balancear justamente las emociones, para saber manejar las emociones, o para, por decirlo de algún modo, arrojar al niño hacia arriba en términos de apropiación de lo que se desea, en su zona de desarrollo potencial. Bueno, hasta aquí dejo mi participación para darle oportunidad a alguien más, al maestro Cuauhtémoc. Maestro Cuauhtémoc, tiene 2 minutos para cerrar. Hijos, está bien, gracias. Lo importante es participar un momento, ¿verdad? Agradezco al maestro Carlos por tomarme en cuenta, y yo creo que ya no hay mucho que abundar, ¿verdad? Ya cada uno de ellos explicó una parte esencial en cuanto a la relación que hay entre las metodologías activas, ¿verdad? Y el constructivismo. Creo yo que la relación que hay es que ambos parten de los conocimientos previos de los niños, mientras que uno brinda las herramientas al alumno para que éste sea capaz de construir su propio, digamos, su propio conocimiento, ¿verdad? Resultado de sus experiencias previas. Las metodologías activas consideran las capacidades en su momento de los alumnos a través de su desarrollo natural, ¿verdad? Que cada niño tiene su propia forma, y ya lo decía el maestro Carlos, ¿no? Cada niño tiene su estilo de aprendizaje, y entonces, en base a eso, es que se les deja trabajar a ellos de su forma natural, de su automotivación, y entonces nosotros como docentes solo intervenimos en el momento que sea necesario para hacer que el alumno logre alcanzar lo que decide alcanzar, lo que se siente capaz de alcanzar, no perdiendo ni desviándonos de los contenidos que tenemos que enseñar. A grosso modo, ahí lo dejo, es el vínculo que hay entre ambas metodologías, ¿verdad? Hasta ahí lo dejo. Gracias. Gracias, maestro. Yo creo que hemos coincidido todos, ¿no? Y lo importante es buscar lo que mejor nos pueda servir a cada uno de nosotros en el aula, pensando siempre, por supuesto, en los alumnos. Estas diferentes teorías que parten del constructivismo, lo decía muy bien el maestro, todos los ejercicios que estamos haciendo hoy en día forman parte del constructivismo.
y hay que verlo de esa manera, hay que alimentarlo, por supuesto, revisar más bibliografía, empaparnos de todos los conocimientos, empaparnos de estos momentos tan importantes, que me parece que esta sesión y estas sesiones que hemos tenido nos dan pie para construir, reconstruir y quitarnos algunas ideas que teníamos y poderle dar para adelante, ¿no? Porque esa es nuestra tarea como docentes, como profesionales de educación y siempre pensando en ese detallito tan importante que son nuestros alumnos. Maestros, muchas gracias. Se nos fue el tiempo volando el día de hoy. Nos quedan solamente ya 2 sesiones virtuales. Cualquier duda, ahorita voy a terminar la grabación y cualquier duda que tengan lo vamos a resolver. Si alguien tiene alguna duda, nos quedamos un poquito más. En este momento doy por terminada la sesión de manera oficial. Voy a terminar la grabación